Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgo Siglo XXI, esta serie de entrevistas que realizamos para explorar el mundo del liderazgo desde muchos puntos de vista diferentes. En otras ocasiones hemos hablado de liderazgo social, de liderazgo de servicio, de liderazgo deportivo, de liderazgo empresarial, y en esta ocasión vamos a hablar de liderazgo científico. Nos acompaña hoy, y para mí es muy especial, Ignacio Cirac. Ignacio Cirac, bienvenido, Ignacio. Hola. Ignacio, para quien no te conozca, eres el director del Instituto Max Planck, una de las instituciones más prestigiosas en el mundo de la investigación, el mundo de la ciencia, 500 científicos un poco bajo tu dirección y la de tus compañeros, que luego nos contarás, que hacéis una dirección colegiada de lo que es el Instituto Max Planck. Y para presentarte, fíjate que me fui a la inteligencia artificial a preguntarle quién eras y quería comentarlo contigo porque efectivamente te dice, físico teórico, nacido en el 65 en Manresa, en España, que diriges el Instituto Max Planck de óptica cuántica. Ya dice que eres un referente mundial en información y computación cuántica, que es probablemente lo que más conoce la gente, no toda tu aportación a lo que es la base teórica de la computación cuántica, de lo que ahora son los ordenadores cuánticos. Mucha gente no sabrá, porque no tiene por qué tenerlo presente, ¿no? Pero que ganaste el Príncipe de Asturias, te concedió el Príncipe de Asturias de la investigación científica en el 2006, siendo un científico muy joven en aquel momento. Premio de la Fundación BBVA de Fronteras del Conocimiento. Una cosa que a mí me llama mucha atención es que eres miembro de la Academia Científica de Estados Unidos, de Alemania, de Baviera, de España, de Europa. 9 doctores honoris causa, que son un reconocimiento que se hace por una contribución muy significativa, ¿no? en un área concreta de la ciencia, probablemente prácticamente todos los premios que se pueden tener en el mundo de la física. Pero lo que más me llamó la atención es que la propia inteligencia artificial me dice, si quieres puedo compararlo con otros científicos españoles destacados como Severo Ochoa y Margarita Salas. Ahí ya me quedé y digo, bueno, claramente la inteligencia artificial te tiene pelota. ¿Cómo llega un chaval de Manresa a dirigir el Instituto Max Planck de óptica cuántica y a tener este nivel de reconocimiento internacional? Bueno, en primer lugar, Gonzalo, muchas gracias por tenerme en tu podcast. Es un gran placer estar aquí. Y bueno, pues es un recorrido que está bañado de suerte, de trabajo, de amistades, de muchas cosas, ¿no? Empieza en Manresa en el año 65, como has dicho. Pasa por Madrid, donde estudié en la Universidad Complutense de Madrid, físicas. Durante mi doctorado pues me fui un tiempo a la Universidad de Innsbruck, donde pues había unos científicos que estaban trabajando en física cuántica, porque era el tema que a mí me gustaba. Y allí es donde me quedé enamorado de la física cuántica. Fue básicamente durante mi estancia en el extranjero, en un sitio de primera categoría internacional, y ahí es cuando yo me aseguré de que me quería dedicar a la investigación y a la investigación en física cuántica. Más adelante, pues pasé por la Universidad de Castilla-La Mancha, estuve en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, en la Universidad de Harvard. Terminé en el año 96 de profesor de la Universidad de Innsbruck, donde había ido como estudiante de doctorado, pues terminé siendo lo que se llama catedrático. Allí, esos fueron los años más productivos de mi vida, en donde pues entré en un campo que estaba por explorar, que era el de la computación cuántica. Y debido pues a los desarrollos científicos que hice durante esos años, pues terminé en el Instituto Max Planck de Alemania como director y llevo desde allí pues desde el año 2001. Yo te he escuchado varias veces en conferencias y me gusta mucho que tienes la sensación de que estás entendiendo algo, que cuando hablamos de física cuántica es complicado entenderlo. Vosotros hicisteis todo lo que fue la base teórica de lo que luego han sido los ordenadores cuánticos, pero no los construís, ¿no? Vosotros hacéis el planteamiento del cómo funcionaría, qué hay que hacer para que funcione, pero no los construís. Mi investigación en particular con mi departamento hacemos la teoría, lo que se dice cómo construirlo, de alguna forma, pues la arquitectura desde el punto de vista teórico y el software de los ordenadores cuánticos. En nuestro instituto hay grupos experimentales, hay departamentos experimentales que ellos sí que están construyendo ordenadores cuánticos y nosotros colaboramos con ellos y, claro, nuestras teorías pues queremos que al final se hagan realidad y lo hacemos en colaboración con estos experimentales. Y me contabas que toda la parte cuántica surgió a través de un ataque de alergia.
Cuéntanoslo, que me parece ahora que estamos en época de alergia, me parece fascinante. Sí, sí, sí. Bueno, la física cuántica nació en el año 1900. Es muy antigua. Eso no es algo que parece muy moderno, pero lleva mucho tiempo. Lo que pasa que hasta el año 1925 era una teoría ad hoc. Es decir, alguien veía que alguna cosa no la explicaba nadie y se le ocurría, ¿y si hiciésemos esto para explicarlo? Y utilizaba pues alguna cosa para explicarlo, otra, pero no había una teoría. ¿No? Es decir, no había una serie de fórmulas de las cuales se dedujese todo lo demás. Y eso ocurrió en el año 1925, cuando Heisenberg, un joven físico de 23 años, pues tuvo un ataque de alergia y le dijeron el médico que se fuese a una isla para estar aislado del polen y de todo. Bueno, pues estuvo un mes y medio por ahí, no sabía qué hacer y desarrolló la teoría de la física cuántica, las ecuaciones que hoy en día son las que nos han marcado pues todo lo que, muchas de las revoluciones que han ocurrido en el año pasado, en el siglo Pues ya pasado. lo sabéis, todos los alérgicos, a ver qué hacéis con vuestra alergia, ¿eh? Porque hay quien la aprovecha Sí, sí. para crear toda la base de la física cuántica. Tú has conocido muchos directores de instituciones científicas. ¿Qué hace falta para ser un buen director, un buen líder en una institución científica? Pues es un conjunto de características que tienes que tener. Algunos tienen más de un tipo, otros de otro tipo, pero hay algunas que son comunes. Una de ellas, tienes que tener una buena carrera científica, es decir, tienes que tener suficiente prestigio para que la gente luego te haga caso. O sea, tú no Hay un puedes... principio de autoridad. Un principio de autoridad demostrada, es decir, tú no le puedes decir a alguien, pues mira, esto está muy bien hecho, muy mal hecho, no vale esto, si tú no has demostrado anteriormente que tienes el criterio para poder elegir y resolver los problemas. Eso es una característica que normalmente ocurre. Hay distintos niveles, no hace falta ser un premio Nobel, pero a lo mejor pues tiene que tener cierta valor científico lo que has hecho. En segundo lugar, tienes que tener un buen manejo de la situación de la ciencia. Es decir, tienes que tener conocimiento de lo que se está desarrollando, de cuáles son las direcciones que tienen sentido, lo que tiene impacto, lo que va a ocurrir en el futuro. Es decir, tienes que tener una visión global. Si tienes una visión muy particular, muy concreta, probablemente no vas a ser un buen director, que vas a arrastrar a todo tu equipo a algo que puede terminar en ser marginal. Una visión A tu campo, a tu interés. Eso es, tienes que tener una visión completa. Luego tienes que ser una buena persona de recursos humanos. Es decir, la investigación en estos días no se realiza como hace 100 años, una persona en un laboratorio aislado que desarrolla sus ideas. No, ahora se hacen las cosas en equipos, con los equipos, y el éxito de una misión científica depende mucho del equipo. Entonces tienes que saber no solo en rodearte de la gente, sino atraer a la gente. Es decir, tener una base de gente que quiere trabajar contigo para poder seleccionar y elegir los perfiles que creas que sean los necesarios para realizar una investigación. Y luego, tal vez, para terminar, una muy importante, que es también saber presentar los resultados. Es decir, el éxito de una misión no depende solo de los resultados, sino también de cómo se presenten y cómo poderlos dar a conocer, y la forma en que se dan a conocer pues tiene también... Hay que vender lo que hacer. Hay que vender lo que hacer, hay que hacerlo bien, con una forma seria, una forma pues científica, pero claro, si tú a lo mejor haces un descubrimiento que es importante, pero tú no te das cuenta de que es importante y estás vendiendo otra parte que no lo es, pues la gente no le va a prestar la atención y a lo mejor tarda mucho tiempo hasta que le presten la atención a la importancia. Entonces hay que saber identificar pues qué es lo importante, lo que tienes que presentar. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿cómo un científico decide a qué problema no resuelto merece la pena dedicarle 10 años de tu vida? ¿Cómo decir, vale, le voy a dedicar 10 años de mi vida a esto, ¿no? ¿Cómo tomas esa decisión de a qué le pones energía? Bueno, es intuición, y tienes que tener pues la idea del impacto que puede tener a largo plazo. Tal vez esto se pueda ver con un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de mi grupo de investigación. Nosotros hace 25 años trabajamos en física cuántica y sabíamos que los ordenadores cuánticos son muy potentes, pero nos dimos cuenta que al estudiar los ordenadores cuánticos aprendemos cosas para las cuales podemos resolver problemas que no se utilizan ordenadores cuánticos, sino ordenadores usuales. Es decir, que nos podía inspirar la investigación que habíamos hecho para desarrollar una tecnología pues que no existía en aquel entonces, pero que podía ser utilizada más adelante. Pero esa tecnología requería unas matemáticas muy complicadas, es lo que se llaman las redes de tensores. Empezamos a desarrollar las redes de tensores, al principio muy incomprendidos,
era algo pues que la gente decía, ¿y esto para qué? Si tienen los ordenadores cuánticos. Nosotros pensamos, no creemos que esto va a ser importante. Empezamos a dar conferencias y al cabo de 10 años pues ya tuvieron algo de repercusión. Al cabo de 20 años, ya no 10 años, de 20 años han tenido una repercusión muy grande. Y hoy en día pues las redes de atención se utilizan inteligencia artificial, se utilizan... Es decir, que la insistencia que tuvimos nosotros y otros en pensar que eso tenía que ser fundamental y que si seguíamos trabajando podíamos desarrollar toda una teoría que luego podría tener pues muchos ámbitos de aplicación, pues sabíamos que teníamos que luchar y eso nos llevó a seguir trabajando y ahora es cuando estamos recogiendo pues todos los frutos y es cuando ahora se está utilizando pero todavía no está terminada. Seguimos, hay que avanzar y seguimos avanzando. Ahora ya no estamos solos, hay mucha gente en todo el mundo que sigue avanzando. Pero eso es un ejemplo de algo. Pero eso entonces desde la intuición, desde la claridad, desde la convicción de que esto tiene sentido y que le vamos a meter un montón de horas, un montón de recursos, un montón de gente. Así es. Y que puede no llegar a ningún lugar. Eso es. O sea, siempre tenemos planes B. Es decir, cuando hacemos algo, una inversión de estas características, puede ser que al cabo de 10 años, pues vaya, vamos fallando. Entonces van saliendo cosas por el camino. Entonces, bueno, pues con estas teorías vamos resolviendo problemas. Vamos haciendo parciales. Eso es muy importante, el poder no decir queremos llegar allí, sino ver todo el camino. Y muchas veces por el camino pues van surgiendo cosas y saber moverte y poder encontrar... Me imagino que todo lo que investigas, todo lo que descubres en el mundo siempre sirve. O sea, que no sabes para qué a lo mejor en ese momento, pero lo que estáis es expandiendo lo que es la frontera del conocimiento y eso siempre va a ser útil. Eso es. ¿Y qué pista te da para abandonar? O sea, ¿en qué momento tú dices, vale, esto que ya hay que abandonarlo, esto nada más de sí, no merece la pena seguir? Pues hay varios casos en los cuales dejamos de hacer cierto tipo de investigación y están provocados por distintos motivos. Uno de ellos es porque el área está saturada. Es decir, nosotros hay un área de investigación, estamos trabajando y normalmente somos muy pocos. O sea, queremos ser pioneros. Cuando dejas de ser pionero y ya hay un montón de gente, entonces decimos, vamos a mirar en otra dirección. Y esto ya lo van a investigar otros. Lo van a investigar otros y son gente muy buena y van a trabajarlo. Y entonces nosotros para hacer algo incremental, pues tal vez no seamos las personas adecuadas. Y entonces lo que hacemos es cambiar de tema, irnos a otra cosa que no esté explorada y decir, vamos a intentar buscar otro campo en el cual pues no haya gente y que creamos que tenga posibilidades de convertirse en algo importante. Este es un caso muy claro. Otro caso claro es cuando nos chafan los resultados. O sea, eso pasa. O sea, tú estás trabajando en algo y hay muchos equipos de investigación por todo el mundo y están compitiendo. Y te pisan... Y te pisan el resultado y entonces eso, pues claro, eso quiere decir, bueno, pues nosotros vamos a reconvertirlo. O sea, esta línea la cerramos y lo que intentamos hacer siempre es utilizar lo que hemos hecho ya para redirigirlo. Entonces hay que saber cómo redirigirlo, pero eso también quiere decir que eso pues ya está hecho, ¿eh? No hay nada que descubrir porque lo ha hecho otra gente. Sí. Y esas decisiones las tomas tú como director con tu equipo y esas cosas lo planteas y... Eso es, esas cosas las discutimos y normalmente es una decisión que tomo. Sí. Fíjate, te quería... ¿De japonés cómo vas? Mal. Te digo porque hay una frase que me comentaba mi hijo Alejandro, que es muy amante de la cultura japonesa, y me decía una frase, fíjate que dice algo así como... La frase dice, Ish furam ni barasu wanai, que significa, fíjate qué bonito, no hay equilibrio en la obsesión. No hay equilibrio en la obsesión. O sea, no hay término medio, cuando algo te obsesiona. Entonces yo os veo un poco, me parece que sois un poco obsesos de la investigación, pero en el fondo yo creo que sois unos obsesos de la curiosidad. Yo cuando he hablado contigo y con compañeros tuyos, hacéis un alarde de curiosidad que me parece fascinante. La curiosidad como valor, ¿no? Y el cuestionamiento como valor, ¿no? En este mundo donde... Eso es, las dos cosas son muy importantes y realmente es obsesivo, pero yo creo que es una obsesión sin muchas connotaciones negativas. Es una obsesión en el sentido de que tú piensas que, o sea, acabas de descubrir algo, ¿no? Una persona que no sea científico se puede imaginar la situación de que a lo mejor te vas a dar unas ruinas que están en medio de algún sitio y de repente ves algo que no ha visto alguien. Entonces empiezas a pensar, uy, esto a lo mejor es algo importante, ¿no? Y la gente que ha pasado por aquí no lo ha visto. O sea, te sientes así.
Y entonces te entra la obsesión, ¿no? Quieres descubrir, a lo mejor cavar un poco más, encontrar alrededor, ¿no? Y entonces empiezas a pensar todo el día, eso, empiezas a soñar con eso, ¿no? Y esa es la obsesión, pero con el objetivo de descubrir, ¿no? De un mundo nuevo, algo nuevo para ti. Y eso nos pasa mucho a los científicos, que es por un lado un privilegio el poder dedicarte a descubrir cosas. Por otro lado es muy bonito el hecho de que te puedas obsesionar con una cosa que vas descubriendo y que además de adquirir conocimiento, pues vas aprendiendo muchas cosas, conociendo a gente en este camino que estás recorriendo, teniendo éxitos, teniendo fracasos, ¿no? Es una vida. Y decías antes que la intuición, el olfato tienen un papel. O sea, que antes de tener certezas, tienes intuiciones. Pues yo creo que la ciencia ha avanzado mucho a golpe de intuición, que luego se verifica o no se verifica. No, pero Sí, y de hecho, en ciencia, en algunos campos, es más importante la pregunta que la respuesta. Es decir, el hacerse las preguntas adecuadas es más importante que el ser capaz de resolverlas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las preguntas dirigen, y a veces responder es técnica, es algo que puede hacer un ordenador, es algo que puedes hacer si te dedicas tiempo, pero el encontrar la pregunta adecuada, ¿no? Dado lo que irte en otra dirección que nadie ha pensado, esto de ver algo y decir, no, es que esto no es lo que todo el mundo piensa, es que es otra cosa distinta. Esto es lo que ha dado lugar a las revoluciones científicas, más que el hecho de ser técnicamente muy avanzado para poder resolver las preguntas. ¿Y en general los científicos son difíciles de dirigir o son gente previsible? Porque claro, fíjate que el reto muchas veces es dirigir a gente que es tan inteligente o incluso más inteligente que tú, Sí, sí. ¿no? Y que tienen cabezas privilegiadas, pero que eso no quiere decir que sean fáciles para trabajar en equipo. Eso es así, es así. Son gente que tiene unas capacidades pues brutales en una dirección, pero a lo mejor con otras no tienen tantas. Entonces lo que buscas es que haya complementariedad y entonces para dirigir tienes que encontrar cuál es el nicho de cada una de estas personas para que esté contenta, que esté motivada y que produzca al máximo, que resuelva los problemas que tenga que hacer. ¿Tú dirías que el mundo de la ciencia es una meritocracia? O sea, ¿a la gente se le reconoce, se le valora, se le premia en función de sus méritos? ¿O depende de que tengas buen padrino, depende de que te sepas mover, que estés en el lugar adecuado? ¿Hasta qué punto es una meritocracia? Yo creo que en un 90%, 95% es una meritocracia. Es decir, si tú no eres capaz de contribuir y crear impacto y hacer cosas que sean importantes, es muy difícil, aunque tengas muchos padrinos, que salgas adelante. A lo mejor puedes encontrar una posición, pero desde luego no va a ser una posición de líder. Lo que ocurre es que ya al nivel más alto, ahí ya, claro, a la hora de ver tus contribuciones, pues como digo, que hay varios autores en los artículos, es difícil, ahí depende un poco de la persona que esté por detrás y que esté diciendo, bueno, pues esta persona es que es la realmente responsable de hacer eso. Y eso sí que se tiene en cuenta y eso tiene un valor muy grande a ese nivel más alto y por tanto pues es un poco la combinación. O sea, si tú realmente pues a una persona la tienes convencida de que eres fenomenal y que has hecho un montón de cosas, aunque no sea verdad, pues eso te puede ayudar. Y en la pelea del talento, porque esto yo me imagino que ocurre igual que con las empresas, hay una tríada del talento que es primero atraer talento, es decir, que los mejores de cada generación quieran trabajar contigo. La segunda es desarrollarlo cuando lo tienes contigo. Sí. Y la tercera es enamorarlo para que se quiera quedar contigo el tiempo suficiente, ¿no? Yo me imagino que también es un mundo muy competitivo. Hay diferentes lugares con mucho presupuesto que querrán llevarse a los mejores investigadores o las mejores cabezas de cada generación. ¿Cómo hacéis esa atracción del talento? Eso es algo muy importante para nosotros y la forma en la que funciona es la siguiente. Nosotros al principio intentamos hacer una selección muy exquisita del talento, a pesar de que no rellenemos todas las posiciones que tengamos. Es decir, lo que decimos, queremos la gente top, los que pensamos que son la gente top, y entonces esta gente la admitimos. Y aunque queden plazas libres, a lo mejor no las damos. Sacrificamos la calidad. Si no encontráis el perfil que buscáis. La cantidad por la calidad, eso es. Y entonces, eso normalmente, como esta gente son buena, suelen tener éxito. Hacen investigaciones que son importantes. Ese éxito luego se ve en el hecho de que esa persona luego obtiene unas posiciones altas, unas posiciones importantes. Y una vez ha ocurrido eso, ya se ha abierto la veda, porque entonces la gente ve que si vienen a tu grupo, la gente suele tener posiciones buenas. Eso atrae a más gente. O sea, que parte de la atracción es
que es un trampolín, o sea, es la proyección que me va a dar trabajar en tal lugar. Exacto, es un trampolín. Y entonces creas el círculo, porque entonces viene gente muy buena, puedes hacer una selección, pues nosotros para plazas de doctorado de 3, vienen 300 aplicantes de todo el mundo, entonces ahí haces la selección, si escoges a gente muy buena, sabes que esos van a tener, les das las condiciones, lo que has dicho, tienes que formarlos, tienes que ayudar, tienes que darles sobre todo el ecosistema para que crezcan, para que funcionen, y eso hace que luego pues tengan un éxito. Y eso de que tengan éxito trae nuevo. Se crea un círculo vicioso y ese círculo vicioso, si entra, o virtuoso, perdón, un círculo virtuoso, y si entras en ese círculo virtuoso, entonces ya funciona prácticamente solo. Y luego, ¿cómo los mantenéis? Porque una vez que ya han tenido éxito, pues llegará a otro instituto con más presupuesto y les hará ofertas maravillosas para que se vayan a Estados Unidos o a China. Sí. Nosotros no queremos mantenerlos. Es decir, nuestra posición es que nosotros queremos formar a la gente que entra con 23 años y que estén con nosotros hasta los 30 años y de ahí se vayan por el mundo y estén en los mejores sitios compitiendo con nosotros. Eso nos parece fenomenal. Ese es lo que nuestro trabajo y lo que queremos. Y uno diría, bueno, pero ¿qué hacéis? Si ya estáis formando a la gente, tenéis los mejores, ¿cómo dejáis que se van? Bueno, no, es que luego vienen también los mejores. Y vienen en la edad más productiva, científicamente, que son de los 25 a los 35 años. Y vienen pues con toda la motivación, con todas las ganas de triunfar. Y entonces hace pues eso, que pasen por ahí, dejen impregnen, ¿no? Pues con todo su talento, lo que tengamos, y vayan a otro sitio y sigan teniendo éxito. Pero y colaboráis con ellos desde otros institutos. Y luego seguimos colaborando con ellos, tenemos por todo el mundo pues muchas colaboraciones y o sea, la competición es muy amistosa, de hecho. Pero eso crea, pues, como digo, que seamos un lugar de paso. De hecho, en nuestro instituto, que has dicho que hay 500 personas, de esos científicos con plaza fija son 10. Somos 3 directores más 2 eméritos, 5, y otros 5 que son, digamos, al siguiente nivel. Y eso es todo. No tenemos más plazas fijas. Los demás es para que pasen por ahí. Me parece espectacular. Sí. Has dicho, que me explota la cabeza, que la edad más productiva de un científico es de los 25 a los 35 años. Sí, es la edad más productiva. Donde se supone que si vas a hacer algo grande en el mundo de la ciencia, lo vas a hacer en ese... Sí, hay excepciones, ¿eh? O sea, eso es la regla general, pero hay excepciones, pero normalmente con esa edad vienes con todas las ganas, tienes con la ambición, vienes con la motivación, con la mente despierta, muy abierto a todo, con menos prejuicios. Ahora, Ignacio, qué difícil identificar el talento excepcional de chavales y chavalas de 23, 24 años, que todavía por definición no han demostrado nada. Sí. O sea, que en el fondo lo que estáis viendo es el potencial. Sí. O sea, miráis potencial. Eso es. No, aunque no haya publicado nada todavía. Eso es, sí, viene sin publicar nada. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo identificas ahí a la gente? Claro. Y eso es lo que decía anteriormente, que tenemos los líderes de estos lugares de investigación tenemos que ser buenos en recursos humanos, ¿no? Sí, y en identificar. ¿Y cómo hacemos esta identificación? Bueno, lo primero que tienes que tener es un buen pool de gente que quiera trabajar. Es decir, pues, como he dicho, pues 300 personas para 3 plazas. Entonces ahí tienes muchas posibilidades para elegir los perfiles que te parezcan más adecuados. Hacemos una preselección de estos 300, pues normalmente pues, nos quedamos con 15 o algo así. Y eso lo basamos básicamente en el currículum. Es decir, el currículum que tiene que ser pues, un filtro, tiene que ser pues, gente que sea técnicamente buena, que tenga buenas notas, pero sobre todo gente que tenga algo especial, algo que ha estudiado 2 carreras, que tiene premios de innovación, que ha hecho algo muy espectacular, que ha hecho algo que sea especial. Mostrado interés en algún área eso es. específica. Eso es, así es. Entonces esta es la selección que tenemos de estos 15. Y luego esos 15 hasta los entrevistamos y entonces en la entrevista intentamos identificar varias cosas. Intentamos identificar el potencial intelectual, digamos, potencial de innovación, también cómo se va a comportar dentro de un grupo. Es decir, a lo mejor puede ser una persona súper inteligente, pero que no te va a estropear el funcionamiento de tu equipo. Entonces eso es lo que intentamos identificar. Es complementariedad, que encaje bien en el equipo de donde va a ir. Que encaje bien. Y bueno, y con eso pues trabajamos y bueno, pues por ejemplo, a la hora de seleccionar a una persona, a lo mejor tiene muy buenas notas, a lo mejor tiene premio, ¿no? Y entonces lo ponemos en una pizarra
y le decimos que nos cuente pues algo, nos cuentas alguna cosa. Y entonces ahí te tienes que dar cuenta de si la persona solo sabe resolver esa cosa o te la pone en un contexto grande y te da la importancia, ve el impacto. Y ese tipo de cosas es lo que puedes leer y que por lo menos yo con el tiempo he aprendido a reconocer. Y aceptar que te puedes equivocar. Y te puedes equivocar, Porque eso de repente, pasa, por supuesto. contratas a alguien y no era Sí. la persona. Oye, y desde el punto de vista generacional, las nuevas generaciones, la generación Z, Sí. que bueno, los millennials están dando buenos científicos, vienen bien preparados. Sí, vienen con otras cualificaciones, algo distintas a las nuestras, ¿no? Las nuestras, pues científicamente, cuando teníamos que resolver un problema, pues, con un bolígrafo y un papel lo hacíamos, Sí. ¿no? Entonces teníamos capacidades pues, técnicas muy buenas. Ahora, pues a lo mejor no saben hacer eso, pero te lo resuelven utilizando pues una inteligencia artificial o algún programa o algo. Y la cuestión es que cambian los hábitos, cambian la forma de hacer la investigación, pero al final pues son... Pero capacidades como la consistencia, la disciplina, la tenacidad, la capacidad de sufrimiento, ¿tú ahí cómo les ves? Eso ha cambiado, ahí ha habido un cambio muy grande y ahora hay pues otros valores que tienen aparte de la carrera científica y otros valores en sus vidas que juegan un papel importante. Pero yo diría que en la mayoría de la gente todavía tienen esta capacidad de trabajo, de tenacidad, de obsesión por problemas, ya que el 80% de la gente lo tiene. Antes a lo mejor era el 90% y ahora es el 80%. Bueno, siempre decimos que hablar de generaciones es hablar de generalizaciones, porque en una generación hay de todo. Hay buenos, malos y medio pensionistas, ¿no? Y obviamente en las generaciones que están llegando habrá gente hipercomprometida, tenaz, con capacidad de sacrificio. Yo tengo una esperanza fantástica en las nuevas generaciones, que creo que son las mejores formadas, porque han tenido más acceso a la información y a los medios para poder formarse, y hablan idiomas, son muy internacionales. No sé, yo También estoy confianza. completamente de acuerdo contigo. Por supuesto, siempre nos damos cuenta, siempre pensamos, lo decían mis padres, lo decimos nosotros, los padres de nuestros padres, que eran mejores, cuando nosotros y todo aquello, fíjate ahora. Se me calla lo de decir. Pero bueno, las cosas van avanzando y a un nivel, o sea, las siguientes generaciones crean cosas que son imposibles para la anterior. Entonces yo creo que eso va a seguir con distintas capacidades, distintas formas de trabajar, pero aún así la gente, como dices tú, está lleno de gente tenaz, trabajadora y ambiciosa. Quería preguntarte por un tema que ocurre en el mundo de la ciencia, pero ocurre en el mundo también de la empresa y que es universal, que es la gestión del fracaso. ¿Sí? La gestión del fracaso y el soporte emocional. Yo imagino que también debe ser importante en el mundo de la ciencia. Profesionales que están investigando durante años, no consiguen resultados, o lo viven, me imagino que lo viven como un fracaso, se cuestionan a sí mismos, soy capaz, no soy capaz. ¿Cómo gestionáis, o sea, cuando te llega un colaborador y te dice, mira, quiero que voy a abandonar, lo estoy viendo como un fracaso, creo que no estoy preparado para esto? Sí, eso ocurre y ocurre a menudo, de hecho, y ocurre de formas distintas, pero una de ellas es precisamente lo que has dicho, una persona que tal vez era espectacular, el mejor de su clase, el mejor, y se pone a trabajar y ver a lo mejor que ahora hay otros que son tan buenos y que van más rápido y van mejor. Entonces, ¿qué haces con eso? Y hay varios tipos de situaciones. Hay una que realmente lo reconoces y dices, esto no es lo tuyo. Esto no es lo tuyo y vas a pasar tu vida sufriendo si quieres trabajar en algo que a lo mejor no es lo tuyo. Sin embargo, tú tienes un gran catedrático, pero no eres un gran investigador. O tienes muchas capacidades para trabajar a lo mejor en una empresa, o tienes muchas capacidades para crear algo, o tienes muchas capacidades a lo mejor para hacer otra cosa. Entonces busca y encuentra dónde está tu talento, tal vez no aquí, y encuéntralo porque lo tienes. Entonces, te corresponde a ti tener ese tipo de conversación con eso lo tengo yo, desde luego. Okay. Eso por un lugar. Por otro caso, en otros casos son los fracasos no están causados por ellos mismos, sino por el entorno. Te pongo un ejemplo. Tú pones a trabajar en un problema muy ambicioso, algo que crees que va a tener un gran impacto, pero es más difícil resolver de lo que habías pensado. Entonces la persona pues hace avances muy despacio y se da cuenta que otra gente en el mismo equipo pues van avanzando más rápido, van publicando y esta persona no va publicando. Y entonces ahí, ¿cómo gestionas eso? Esa persona pues tiene decepciones, tiene depresiones, puede tener cualquier cosa. ¿Cómo gestionas eso? Y una de las formas de gestionar eso es por los ejemplos que han ocurrido en el pasado. Como tenemos ya un recorrido muy largo,
hay gente en la que puedes ver, si yo tengo la confianza en esa persona, la gente se da cuenta que no es el problema de la persona, sino es el problema del entorno, del problema, de lo que está ocurriendo, puedes decir, vale, de acuerdo, tú no estás al nivel de los otros en el término de publicaciones, pero fíjate estos 3 que pasaron por aquí y mira que al principio, en los 2 primeros años, a lo mejor no tuvieron ninguna publicación y mira dónde están ahora, porque lo importante es que, pues, tengas profundidad, resuelvas el problema y entonces intentas motivar y dar razones por las cuales pues tiene que seguir persistiendo. Entonces ahí depende un poco de la confianza que tenga yo o que tenga otras personas en eso para apoyarlo o decir que no, que a lo mejor esto no es lo tuyo. Que puede ocurrir es que a lo mejor les ayudas a ordenar el pensamiento. Yo hablando con algunos colaboradores tuyos me decían que tú eras muy bueno poniendo, o sea, que ellos venían, te contaban una idea y que tú eras muy bueno poniendo orden que les permitía seguir avanzando. Decía, pues fíjate, haz esto, planteate no sé qué, ¿no? Y, claro, eso lo hacemos continuamente. Imagino que eso les ayuda a... Eso es para buscar, pero a desbloquearse. Para buscar desbloquearse, pero a veces ocurre. Entonces este caso de aquí es un caso importante y sobre todo si tienes confianza en esa persona. Imagínate que tienes un genio, una chica que es realmente excepcional y estoy convencido de que es excepcional, que es capaz de hacer cosas, pero el problema que está resolviendo es mucho más complicado. ¿Qué haces en ese caso? Puedes decir, bueno, vamos a resolver otro problema, pero a lo mejor ese problema que está haciendo es el más importante y tienes confianza. Entonces, ¿cómo mantienes pues que siga la motivación y que siga? Y entonces esto pues tienes que mantenerlo y la forma que lo hacemos es poner como etapas intermedias. Es decir, no esperar a que resuelvas el problema final para que venga todo de golpe, sino decir, vamos a partirlo y entonces vamos a hacer esta parte de aquí, vamos a publicar algo, tal vez con otra idea. Entonces tienes que encontrar la forma de buscar el camino para que sea durante el camino lo que también tenga sus rewards, sus premios, claro. ¿no? Fíjate que para que los equipos funcionen es fundamental también la relación entre ellos, ¿no? El vínculo. Sí. Yo sé que vosotros en el Instituto Max Planck jugáis al fútbol, hacéis vuestros pequeños torneos, os reunís de vez en cuando y hacéis reuniones de científicos en los que aparte de hablar de cosas muy serias, tomáis vuestras cervezas y hacéis vuestras risas y además lo gestionáis con mucho sentido del humor. Sí. ¿Cómo creáis? O sea, ¿qué importancia tiene el vínculo dentro de los equipos científicos y si eso es posible, ¿no? Entre científicos que de alguna forma también compiten entre ellos? Sí, eso es una parte muy importante que le damos mucho valor. Le damos mucho valor al hecho de que nos encontremos fuera de nuestra situación habitual para tener otras experiencias. Nos vamos a esquiar algunas veces. Hacemos hackatones en el pico más alto de Alemania. Ahora allí hay una pequeña cabaña, vamos allí y pues pasamos 3 o 4 días en los que a lo mejor hablamos un poco de física, pero luego nos vamos de excursión, a uno se ha perdido, el otro tal, vamos a buscar, hay que llamar, ese tipo de cosas. Y eso crean vínculos muy importantes, crean motivos comunes. Es decir, que te das cuenta que el de al lado no es tu competidor, es tu compañero que puedes confiar. Y descubres al ser humano que hay ahí, más allá del científico que hay, ¿no? Exacto. Y eso lo hacemos y lo hacemos también en salidas, pues, a tomar unas cervezas, entre ellos hacen fiestas. Hay muchas actividades que uno no pensaría, pero que se hacen y las hacemos y las promovemos, de hecho, para crear estos vínculos. Y también la idea común de marca, es decir, el hecho de que nuestro grupo de investigación, nuestro instituto de investigación, es algo que lo tienen que tener en el corazón, de alguna forma, ¿no? O sea, que realmente... La pertenencia, ¿no? La pertenencia, de cuando tú das una conferencia no te estás representando a ti mismo, estás representando al instituto, estás representando a tus compañeros, estás representando a esos con los que has tomado cerveza, al que te ayudó cuando dices esto, y entonces ese tipo de cosas son muy importantes. A mí me llama la atención, tú organizas, promueves y organizas un encuentro de científicos en Benasque, donde reúnes a cerca de 400 científicos del área vuestro, de la física cuántica, me parece espectacular, y estáis prácticamente durante un mes, que ahí hacéis excursiones, hacéis partidos, lo pasáis fenomenal, y escuchando a tus compañeros, muchos de ellos decían que muchas de las mejores ideas que han tenido, las han tenido en Benasque, con una cerveza en la mano, hablando con unos y con otros, y que de repente esa contaminación cruzada de ideas, de visiones, de investigaciones. Exactamente, sí. Genera maravillas, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que cada uno de nosotros tenemos cierto conocimiento, no tenemos. Entonces, cuando empiezas a combinar conocimientos, surgen preguntas, que era lo que decíamos antes, que son
no hubiesen ocurrido de manera aislada. Y esas preguntas, si lo tienes en un ambiente en el cual pues estás relajado, estás pensando en algo, te pones a discutir porque te gusta, empiezas a hablar, surgen de una manera muy natural. Eso no quiere decir que tengamos que estar todo el año trabajando así, ¿no? Claro. Eso es bueno, pues tener las 3 semanas que tenemos cada 2 años. Cada 2 años, y son 3 semanas que nos encerramos por allí y no hay forma de salir, estamos bastante aislados. ¿Y os encerráis sin agenda? Nos encerramos sin agenda, solo hay una reunión al día, claro, a las 11 de la mañana, en la que vamos los 200 o 300 que estemos por ahí, nos metemos en una habitación y cada uno anuncia pues lo que quiere hacer. Uno, por ejemplo, dice, hoy me gustaría discutir sobre este problema científico. Hoy he leído que alguien ha descubierto este problema, ¿lo puede explicar a alguien? Hoy quiero irme a la Neto. ¿Quién se viene conmigo? Entonces hacemos eso, dura pues, media hora, 3/4 de hora, se organizan pues, pequeños grupos de trabajo, se organizan excursiones. Vamos a hacer kayak y vamos a hablar de este tema. Pues se van allí y bueno, pues estas cosas. Y en esa misma dirección también me llama la atención porque está como un poco más alejado del mundo que yo conozco mejor, que a veces, por ejemplo, tú te vas a la Universidad de Berkeley a estar en la Universidad de Berkeley. Sí. Esencialmente te invita a la universidad a que vayas, pases allí una semana, 10 días, en la convicción de que en esos 10 días vas a verte con gente, vas a hablar con unos y con otros, los profesores de allí saben que tú vas, con lo cual ya ellos provocan el encuentro. Sí. Entonces, un poco como esa convicción de que cuando juntas el talento en un mismo espacio, ocurren cosas. Sí, eso pasa a menudo, que yo lo hago, pues no sé, pues a lo mejor 5 o 6 semanas al año, el ir una semana a un sitio y pasarme una semana allí y hablar con los científicos de ese lugar. Y eso es beneficioso para ellos, pero sobre todo para mí. Tú ten en cuenta que ahí están haciendo experimentos, están los matemáticos, los físicos, de todo tipo, con nuevas ideas. Entonces estás expuesto, a lo mejor te dicen, pues fíjate, esto que estás buscando está en otro sitio. Entonces eso es muy, muy importante para nosotros y lo hacemos de una manera, o sea, tenemos fondos especiales para hacer eso. O sea, que nosotros, el Max Planck nos da dinero, o Berkeley tiene dinero para invitarnos para que vayamos a hacer ese tipo de reuniones. Sí. 2 preguntas para ir cerrando esta entrevista, que me parece fascinante ir descubriendo el mundo de la ciencia por dentro. Si tuvieras que volver a empezar de cero, ¿harías algo diferente? Algo que dijeras, mira, yo creo que ahora con la perspectiva del tiempo, creo que en tal época me equivoqué y que ahora lo haría de esta otra manera. Sí, algunas cosas sí que lo haría de manera diferente. Tal vez la parte más importante sería cuando yo llegué al director de Max Planck, llegué muy joven, llegué con 35 años y tenía muy poca experiencia, muy poca experiencia, sobre todo de dirigir y de liderar. Y eso hizo que tuve que aprender a tropezones. Ajá. Hoy en día es posible asistir a cursos de liderazgo, de cursos de dirección, cursos que proporciona la Sociedad Max Planck, y yo creo que eso me hubiese ayudado mucho y me hubiese evitado pues, varios problemas. Es una de las cosas que no ocurría, no había en mi época, ahora lo hay, y que creo que hubiese sido importante, me hubiese ayudado bastante. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que no entendemos los profanos, los que no estamos en este mundo? ¿Qué crees tú, desde tu punto de vista, que nos cuesta más entender a la sociedad de lo que es el mundo científico, de lo que es la investigación científica? ¿Qué es lo más difícil de ver para nosotros? Una cosa que cuando yo hablo con la gente les cuesta ver y que les llama mucho la atención es que nosotros publicamos todos nuestros resultados. Es decir, yo cuando descubro algo no lo mantengo para mí, para seguir haciendo descubrimientos, sino tú lo pones a disposición del mundo, y la gente dice, pero bueno, pues, hombre, si tiene esa ventaja no la vas a utilizar más adelante. Yo creo que es la visión, no es la visión adecuada de la investigación. La investigación es realmente un proceso colaborativo global, en el cual hay que poner estos ladrillos y tenemos que construir conjuntamente la casa. Entonces, si tú dejas un hueco ahí, no vas a poder contar pues, con que otros puedan avanzar con tus conocimientos, y eso es difícil, sobre todo, por ejemplo, para la empresa, pues uno quiere tener el conocimiento, utilizarlo y explotarlo. La protección, exacto, la empresa es la protección del conocimiento, del know-how, las patentes. Exacto, que tiene mucho sentido ahí, porque es una competición económica. En nuestro caso, nuestro sueldo no depende de eso.
Y bueno, eso es algo que es difícil de entender, cómo somos tan abiertos, lo que es la ciencia abierta. Resultados. ¿Y España cómo lo está haciendo? A nivel científico me refiero. ¿Vamos mejorando, vamos avanzando? Bueno, vamos mejorando sustancialmente, ¿no? Lo que eran en los años 70 y 80 había muy poca ciencia en España y pues, los científicos que había por aquel entonces pues eran realmente héroes, ¿no? Porque tenían eran héroes. Esto cambió en los años 80. Yo soy un poco un producto de lo que ocurrió en los años 80, que se abrió España, empezó a enviar a la gente joven al extranjero y en los años 90. Y entonces pues empezamos a alcanzar un nivel todavía bastante por debajo de los países, comparado con los países de nuestro entorno. Eso ha ido mejorando y yo creo que en estos momentos no hemos alcanzado a otros países, sobre todo en cantidad. Sí, en calidad. En España hay científicos primeros de los mejores del mundo en sus campos, pero son muy pocos campos. Si tú te vas a Alemania, pues también los hay, pero hay muchos campos distintos. Yo sé que tú te reúnes mucho con políticos para hablar de ciencia y que te convocan para consultarte y para preguntarte. Entonces, un poco por darnos ahí como un punto de esperanza, dirías que vamos avanzando en la dirección correcta. Sí, yo creo que no hayamos llegado, sí, pero estamos avanzando en la dirección sí, yo correcta. creo que sí, y eso se ve en números, ¿no? Si tú miras el número de publicaciones, de calidad de publicaciones, así con el paso del tiempo España va mejorando. Me alegro de escucharte. Por último, un consejo para los niños y niñas, para los jóvenes que estén pensando, pues a mí me encantaría ser científico un día. ¿Qué les dirías? Bueno, en primer lugar, animarles. Yo creo que en esta conversación ha estado clara la pasión que se puede desarrollar por la ciencia, por descubrir cosas nuevas. Es algo muy bonito que se puede hacer, tiene sus dificultades, o sea, hay que dedicarle esfuerzo y pues como a todo, ¿no? Lo que luego tiene sus beneficios. Entonces es una carrera que es posible hacerlo y se puede vivir bien y se puede vivir de esto, y eso por un lado. Y por otro lado, o sea, que es una elección que se puede tener, tienes que tener talento, tienes que tener las posibilidades, el gusto, en lo que sea. La segunda es que la ciencia está cambiando y tienes que estar preparado para ello. Estamos cambiando completamente nuestra sociedad y va a cambiar en los próximos años, y la ciencia también. Entonces yo creo que es bueno estar preparados para estos cambios que vienen de la ciencia, inteligencia artificial, más computación, pues otras formas de hacer ciencia, otras formas de relacionarse. Y esto es bueno, pues si quieres hacer ciencia, pues estar acomodándote a cómo se va a desarrollar la ciencia en el futuro y estar preparado para ello. Ignacio, mil gracias por este tiempo en tu agenda hiperocupada, al que hayas encontrado una ventana de tiempo para acompañarnos. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos también desde vuestras casas, desde vuestros móviles, desde vuestros ordenadores, y seguimos en este Liderazgo Siglo XXI hablando de liderazgo y explorando las fronteras de este fenómeno que en nuestra opinión hace avanzar al mundo. Muchas gracias.